Amable televidente, arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecido del apoyo que ustedes nos brindan por permitirnos llegar a vuestros hogares o a su oficina o a su vehículo a través de Telesistema Canal 11 y también de nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y otros canales que nos permiten vernos en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo. Podemos estar en contacto con todos ustedes. Hoy tenemos como invitado al licenciado Rafael Castillo. Él es diputado por la provincia de Santo Domingo Este, por el municipio de Santo Domingo Este, pero también es el vocero de la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo. Y como segunda entrevista, tenemos una entrevista interesante en términos del área de la aeronáutica, de lo que son los tripulantes, a cargo de Alfredo Hernández. Él es Chief Executive Officer del Centro de Tripulantes RD y presidente de la Asociación Dominicana de Tripulantes de Cabina. Es decir, él tiene la única escuela de tripulantes en la República Dominicana. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este miércoles 8 de octubre. Como siempre, qué bueno que nos permitan hacerles compañía a esta hora de la mañana. Vamos a hacer un recorrido breve por algunas de las informaciones que dominan la opinión pública en este día. Ya Ramón habló de nuestros invitados. La invitación está hecha para que permanezcan en sintonía con Telematutino 11 y con Telesistema Canal 11. Bienvenidos. Y hoy es 8 de octubre. Ese 8 nunca se nos va a olvidar. Y yo espero que no se nos olvide, porque hoy se cumplen 6 meses de la tragedia del jet set, del desplome del techo del jet set que provocó 232 muertos. Ahí estaba toda la escala social dominicana, desde el más humilde mozo hasta el más rico de los ricos. Más de 180 heridos. Todavía hay casos que usted ve en la prensa de gente que ha quedado discapacitada o semidiscapacitada o con problemas traumáticos, problemas psicológicos. Y 132 niños huérfanos, infelices. Y hasta ahora no sabemos si hay investigación, o si hay investigación, o si esto se va a quedar como se ha quedado todos los casos similares que han ocurrido anteriormente. Mira, Ramón, yo me siento muy triste con este caso porque veo una apatía, una indiferencia, un olvido, si se quiere, colectivo, una complicidad, si se quiere, colectiva, en cuanto a un hecho que no debería quedar impune. No debería quedar impune. Y yo no sé, desde el primer día yo te digo, bueno, que las evidencias están ahí, los muertos están ahí, 236 fallecidos, 174 huérfanos y 180 heridos. Y una losa que se derrumbó. ¿Qué más? Y tú me decías, no, es que el Ministerio Público no puede actuar si no tiene un informe. Claro, hubo un informe preliminar. El presidente dio 3 meses para la presentación de ese informe. Tuvimos al ingeniero Madera en el programa, hizo un informe al respecto y las evidencias están ahí. Pero al día de hoy, una pena que los medios de comunicación, las redes sociales, yo veo que hay un solo periodista que escribió algo al respecto y doña Melba asegura, viuda Grullón, que cada mes, recordando a su hija Alexandra, pues publica algo que sensibiliza. Tú tienes el de hoy, ¿no? No tengo el de hoy porque sí puedo decir que ya por lo menos esta fundación que doña Melba creó en honor a su hija Alexandra Grullón ya está dando frutos porque ya varios estudiantes dominicanos, especialmente los relacionados con los sobrevivientes de la tragedia, ya pueden tener una educación garantizada. Pero sí quiero referirme, Ramón, a un artículo que publica hoy el Listín Diario, donde habla de lo que es la resiliencia, que es un término tan utilizado, de lo que es el estrés postraumático, de cómo hay que superar las cosas, pero quiero referirme a una partecita, si tú me lo permites, que está bien que sea a través de la represión consciente o no de los recuerdos, es decir, uno bloquea algunos recuerdos para superar cosas.
las sociedades asumen la negación como un mecanismo de superación de un trauma colectivo, pero obviando que olvidar no es efectivo ni para la sanación ni para la resiliencia. Tú tienes que sanar, pero sanar adecuadamente. Y no se puede olvidar un hecho que está impune, Entonces, contra todo pronóstico, la sociedad dominicana ha decidido pasar página y aquí somos cómplices, mucha gente, comenzando por el gobierno que delegó la determinación causal del hecho a una comisión con sobradas credenciales técnicas que aún no ha tenido un informe final, porque el que se presentó fue un preliminar, siguiendo por un ministerio público que parece que quema todas las neuronas en buscar la fórmula de una fisión nuclear en frío y no en instrumentar un expediente para que no faltan las pruebas, porque hay un techo desplomado, 236 fallecidos, 174 huérfanos y 180 heridos. Y también dice este artículo, y ni qué hablar de los medios de comunicación, de periodistas y comunicadores, Ramón, que no dicen nada al respecto. El tema ya ha desaparecido y sus voces, dice, han quedado atrapadas debajo de la losa colapsada en el jet set. A 6 meses la indiferencia se ha impuesto y qué pena y qué vergüenza que así sea. Pero nosotros seguiremos cada 8 o cada cierto tiempo, así como lo hicimos con el caso de los 5 asesinatos en Santiago. En la Barranquita. En la Barranquita continuaremos. Por otro lado, qué bueno que se ha caldeado el ambiente político, estaba muy aburrido el ambiente político con el tema del endeudamiento, lo que denunció el PLD, lo que dijo el presidente, y ahora se le han sumado, especialmente a los economistas de la oposición. Yo quise traer un extracto del proyecto de presupuesto. Usted lo ve como parece hecho a maquinilla, parece como llega al Congreso. El diputado sabe que ese es el formato como llega al Congreso, el proyecto de presupuesto. Porque el presidente decía que el 80% de lo que él paga es deuda vieja. Ahí vemos claro, ese número de arriba, 401.767.814.000, eso es todo lo que hay que coger prestado en el año 26. Y eso, esa parte que usted ve que aplicaciones financieras, eso es la amortización de la deuda, es decir, el pago del capital, eso es apenas de 96.000 millones. Está la disminución de cuentas por pagar, que eso es del propio gobierno, son 20.000 millones que queda de este año, que se pague el año que viene. Y está también la disminución de cuentas por pagar, la adquisición de activos financieros. El último numerito que usted ve abajo, 280.575, es el déficit. Esa es la nueva deuda en que se incurre por el déficit fiscal. Nueva deuda, la otra no. Los 96.000 millones es que usted contrata deuda nueva para pagar deuda vieja. Especialmente, y es muy lamentable como el país, a partir de cierto momento en el gobierno de Danilo Medina, cambió la composición de la deuda y entonces comenzó a endeudarse con bonos soberanos. El bono soberano, usted paga intereses, pero nunca lo amortiza. Y cuando el bono se vence, usted engancha de nuevo. Es una especie como de deuda externa. Y el gobierno de Danilo Medina contrató 12.000 millones y pico en 8 años, y este gobierno ha contratado casi 11.000 millones en bonos soberanos en menos de 5 años y pico. Y en estos días van a colocar 1.800 millones en bonos soberanos. Bueno, lo cierto es que, señores, vamos a coger esto con un grano de sal, porque cada partido pinta el panorama como más le convenga. Y la verdad es que todos los partidos que han gobernado desde el 96 para acá son responsables de la situación de la deuda externa que tenemos actualmente. Algunos se excusan, pero Hipólito Mejía incrementó la deuda en 3.500 millones de dólares más que lo que encontró. Leonel Fernández la incrementó 13.000 millones de dólares más que la que encontró. Danilo Medina la incrementó 25.000 millones más que la deuda que encontró, dejándola en 44.000 millones de pesos. A 2024 diciembre
Luis Abinader y su gobierno la tenían ya en 57.000 millones de dólares. Y ya en agosto la tiene en 60.885 millones. Es decir, que hemos visto cómo esta dinámica, que antes no existía, porque en los gobiernos del doctor Balaguer, los últimos no teníamos este problema. No, pero había dado el doctor Balaguer tomaba prestado. Pero poco, muy poco. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que los políticos dominicanos en el gobierno no han querido enfrentar la situación. No han querido enfrentar las evasiones que hay en la República Dominicana, el tema de los subsidios, de las subvenciones y esos temas que distorsionan la economía dominicana. Y es más fácil entonces atender al clientelismo, complacer al empresariado y seguir endeudándonos. Pero todos son responsables de la situación de la deuda que tenemos. Pero lo que nunca había pasado, Jacqueline Morel, es que tú cojas deuda para cubrir gasto corriente. Eso comenzó en este gobierno. Es decir, todos los gobiernos tenían un superávit corriente. Está bien, Ramón. ¿Y cuándo comenzó el déficit? No, el déficit comenzó en el 8. ¿En qué gobierno? En el gobierno de Leonel Fernández. Ok, ahí comenzó el déficit. Pero es que tú tienes, perdón, Jacqueline, Balaguer tenía déficit. Desde el momento que tú coges un peso prestado para una obra, ya eso es déficit. Siempre hay déficit. Pero lo que pasó en el 2007 es que hubo un superávit presupuestario y por eso entonces no hubo déficit. Pero todos los gobiernos del mundo operan con déficit. Eso no es una mala palabra. No. Si tú coges préstamos para una presa, para un canal, para un acueducto, para la autovía de ley, eso no es pecaminoso. no. Pero vamos a dejarlo aquí, pues tenemos hoy la cosa apretada. Exactamente. Y en medio de este panorama, Ramón, mira, el Banco Mundial pronostica que el crecimiento de la República Dominicana será un 3%, hace algunos elogios y cosas, y la CEPAL publica en el día de hoy en el periódico El Mundo que la República Dominicana ha crecido más del doble en la región. Y dice además, que hay que ver las dos caras de la moneda, que la desigualdad ha bajado, que la pobreza ha bajado a 18 y que el índice Gini en 0.39. Entonces yo no sé, saquen los economistas las conclusiones. No, estamos bien, estamos en un paraíso, Jacqueline Morel. No sé. Ahora, sal a la calle y háblate con el ciudadano de a pie para ver si te va a creer que el 3%. No es verdad. La economía no va a crecer más de 2.7%. Y eso siendo optimista. Lo que pasa es que los organismos internacionales siempre tienen un rezago. Señores, por otro lado, se inaugura, qué bueno, lo hicieron en 18 meses, Sí. el desnivel entre la Isabel Aguiar y la 27 de febrero. Lamentablemente, ese proyecto fue mutilado. Ay, El proyecto inicial era un túnel por debajo de la Plaza de la Bandera, de kilómetro y pico. Y ese era el que tenía también en carpeta de línea de ascensión. Este no. Este es esto es de 480 de 400 metros. Eso es es decir, tú como quiera vas a tener que dar la vuelta a la rotonda y después que tú pasas la rotonda de la Plaza de la Bandera, entonces ingresa. El proyecto bonito, ideal, de verdad que solucionaba, era un túnel para tú pasar por debajo de la bandera. Pero por lo menos algo se hizo. Y yo diría que lo hicieron en tiempos récord para el tiempo que se han tomado la mayoría de los proyectos. 18 meses. Bueno, mira, 18 meses, 41 millones de dólares, la longitud es de 480 metros y dice el gobierno que por ahí pasarán 70.000 vehículos diarios y que se reducirán los tapones en un 40% en la zona. Yo creo que es bastante ambicioso. No, pero porque el problema es que tú tienes que darle la vuelta a la rotonda como quieras. Lo ideal era el túnel, pero bueno, el túnel se hará algún día. Finalmente, el Senado de los Estados Unidos confirmó a la señora Lía Campos como embajadora. Tardó un poquito. Bastante. Y además no recibió, los demócratas no votaron por ella. Pero como los republicanos tienen mayoría en el Senado, ya es nuestra embajadora. Imagino que en pocos días vendrá a presentar sus cartas credenciales. Además, mira, Lía Campos tiene una amplia experiencia en asuntos internacionales, en el servicio público estadounidense. Trabajó nada más y nada menos que en la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como CIA, por más de 10 años, como oficial de operaciones al servicio clandestino oficial. También como agente trabajó en varios países de América Latina y Europa, dirigiendo operaciones, reclutando personal y recopilando información sobre una amplia gama de objetivos. Trabajó también en el primer gobierno
de Trump, y ahora viene para la República Dominicana, que hace mucho tiempo que estamos acéfalos sin embajadores, y yo pienso que el que nos envíen una embajadora con esa experiencia que tiene la señora Lía Campos Ramón es un reconocimiento, porque antes ni siquiera calificábamos para tener embajador. Además, tienes raíces latinas y eso ayuda. Eso ayuda. Nos vamos a la primera entrevista con el licenciado Rafael Castillo, quien es vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, pero es también diputado por el Santo Domingo Este.